Bienvenidos a este nuevo tutorial. Hace unos días en Instagram os enseñaba este monedero hecho con un cierre metálico de los que quedan ocultos, estos cierres flexibles que habrás visto un montón de veces. Bueno, a mí de pequeña me fascinaban, pero nunca he sabido ni cómo colocarlo, ni dónde comprarlo, ni cómo hacerme un monedero de este tipo. Así que hoy voy a compartir contigo un tutorial para hacer un monederito pequeño como este, que resultan muy prácticos, pero también vamos a hacer una funda de gafas con esta otra tela plastificada. Vamos a usar esta tela de flamencos en el exterior, este pique fucsia que tenía en casa en la zona del forro, y para darle un poco de cuerpo vamos a usar fieltro, pero también te sirve entretela. Yo tenía un trocito de fieltro en casa, así que lo podemos aprovechar para hacer este tutorial. Además vamos a utilizar cúter, regla de corte y base de corte. Necesitaremos también tijeras y poco más. Como siempre que trabajamos con telas plastificadas, vamos a utilizar pincitas en vez de alfileres para que la tela no se quede dañada y los alfileres no se marquen en la tela. Las medidas tanto para la funda de gafas que haremos con esta tela como para el monederito pequeño te las voy a dejar en mi blog. Puedes consultar el blog en un enlace que dejaré debajo en la casilla de información del vídeo. Puedes acceder al blog a través de ese enlace que estará debajo, como te digo, pero también puedes acceder al blog a través de la página web www.coserfacilymas.com. También a través de la web podrás acceder a nuestra tienda online donde puedes comprar cualquiera de los materiales que vas a ver en este tutorial. Vamos ya, manos a la tela. Tenemos nuestras piezas cortadas, tenemos que formar el exterior y el interior, cada una por un lado. Para ello lo primero que tenemos que hacer es colocar la parte que va a hacer de guata o la parte de fieltro, la que le da el poquito de cuerpo a esta funda de gafas. La ponemos sobre la tela y vamos a marcar 5 centímetros desde la parte superior. Marcamos 5 centímetros a este lado y 5 centímetros al otro lado. Colocamos la tela hacia abajo, encima la guata o el fieltro, centramos muy bien y marcamos 5 centímetros. Hacemos esto igual también en el forro. Estamos marcando por el revés de la tela. Vamos a empezar por formar la parte del forro. Colocamos derecho contra derecho, vamos a poner unos alfileres para que no se nos mueva. En la tela sí podemos usar alfileres sin ningún problema. Y en la tela plastificada o en el hule es donde usamos las pincitas. Ahora vamos a ir a la máquina y tenemos que coser desde este punto que hemos hecho aquí hasta este otro, por este lateral, por aquí abajo, y luego subir hasta aquí. Cuando lleguemos a estos dos puntos habrá que rematar muy bien. Esta parte la dejamos por ahora sin coser. Y aquí abajo dejaremos una apertura aproximadamente de unos 8 centímetros. Vamos a coser a 1 centímetro del borde de la tela, aproximadamente al ancho del prensatelas. Hacemos igual con el exterior. Si quieres, para que no se mueva el fieltro de la tela exterior, podemos pasar un pequeño pespunte alrededor y esto lo fijará. Podemos poner también un poco de pegamento textil o pegamento en spray, y una vez que tenemos unido el fieltro y la tela exterior vamos a hacer igual. Colocamos derecho de la tela con el fieltro por debajo, contra derecho de la tela con el fieltro por encima, alineamos muy bien todas las capas y cosemos desde este punto hacia abajo, esta zona de aquí, y hacia arriba hasta este punto. Cuando llegamos aquí rematamos muy bien. En esta ocasión aquí debajo no tenemos que dejar ninguna apertura, cosemos todo así de corrido. Te quería enseñar de cerca la tela con la que vamos a trabajar. Es bastante más gordita que otras telas plastificadas con las que he trabajado antes. De hecho se parece un poco al hule que solemos poner en la mesa para protegerla también del calor. Tiene bastante más cuerpo, pero va fenomenal en la máquina. He usado una aguja para tejido medio y no he tenido ningún problema. También puedes utilizar una aguja especial para cuerina y te va a ir muy bien. También quería enseñarte de cerca el mecanismo del cierre metálico. Es este de aquí. Viene en varios anchos, este mide 10 centímetros, pero sé que lo hay desde 8 centímetros hasta 12 o 15 creo, y es muy fácil de colocar, lo vamos a ver ahora a lo largo del vídeo, pero bueno, quería enseñártelo de cerca para que lo vieras. Una vez que ya tengamos hecha la funda para gafas, lo colocaremos en su sitio y lo cerraremos aquí con esta pequeña barrita metálica que se incluye en el kit de los cierres metálicos.
Ya hemos cosido la parte del forro, dejando aquí abajo una apertura, hasta aquí arriba hemos rematado muy bien aquí, y ahora vamos a la máquina, y ahora en la máquina hacemos lo mismo con la parte exterior. Hemos sujetado las 4 capas con pincitas, rematamos muy bien al principio y empezamos a coser. Y vamos a coser con un paso un poquito más largo del paso del 2,5 que utilizamos casi siempre. Hemos seleccionado un paso de 3 milímetros. Aquí tenemos ya la parte exterior cosida. Vamos a rebajar un poquito los márgenes de costura. Podemos cortar con unas tijeras o con un cúter bien afilado, y del forro también cortamos esquinitas y rebajamos los márgenes de costura de los 2 laterales. Una vez hemos rebajado los márgenes de costura, vamos a empezar a unir las 2 partes. El derecho de la parte exterior lo vamos a coser al derecho de la parte del forro de esta manera. Vamos a colocar unas pinzas para que no se nos mueva. Y esta otra parte lo colocamos aquí. Ajustamos también al otro lado. Y ahora vamos a coser primero a este lado, hasta aquí, justo hasta la señal que habíamos hecho, hasta aquí, y luego al otro lado, por aquí, hasta la señal que hemos hecho aquí, y por aquí hasta donde empezamos a coser esta zona. En este mismo canal vas a encontrar muchos más tutoriales interesantes. Te invito a suscribirte ahora para no perderte ninguno de ellos. Te recuerdo que puedes adquirir todos los materiales que has visto en este tutorial visitando los enlaces que te dejo debajo en la casilla de información del vídeo. Cortamos el sobrante de los márgenes de costura tal y como habíamos hecho antes, y ahora por la apertura que tenemos aquí debajo volvemos del derecho toda la funda. Y aquí tenemos a un lado la parte exterior y a otro lado el forro. Tenemos que cerrar esta apertura que habíamos dejado aquí, que podemos bien cerrarla con una puntada escondida. Yo la voy a cerrar a máquina porque es una parte que va a quedar dentro del forro y no se va a ver, así que meteré hacia adentro el margen de costura, que es aproximadamente 1 centímetro, más o menos ahí. Coloco un par de alfileres y me voy a máquina a cerrarlo. Ya lo hemos cosido y ahora acomodamos bien el forro dentro del exterior de la funda. Y lo que nos queda ahora es poner el cierre. Para ello vamos a plegar cada una de estas 2 solapitas hacia adentro sobre sí misma. Vamos a doblar aquí y a coser por aquí, y luego al otro lado haremos igual. Doblamos aquí y cosemos por aquí. Bueno, al final, en vez de doblar esto hacia adentro, he decidido que quiero dejar el forro a la vista, así que lo voy a doblar hacia afuera. Voy a colocar unas pinzas antes de ir a la máquina, y así hace un poquito de juego el piqué este color fresa con el color de los flamencos. Me parece que queda más bonito y más gracioso. Bueno, pues ahora es cuestión de la máquina. Esta parte la echamos a un lado, cosemos por aquí y luego cosemos al otro lado por aquí, muy cerquita del borde. En la máquina he colocado el prensatelas de cremallera porque me era más cómodo coser aquí. Tengo bastante volumen a este lado y entonces el prensatelas de cremallera me ayuda a coser esta parte. Aquí tenemos casi acabada nuestra funda de gafas. Ahora nos queda colocarle la parte del cierre metálico. Una recomendación ya después de haberlo hecho, te lo puedo contar, y es que si utilizas fieltro o guata por dentro, que sea bastante finito, porque si no aquí en la vuelta esta se te hace un poco complicado de coser. De hecho, si vas a usar este tipo de material, si vas a usar una especie de imitación de cuero y luego tela dentro, yo casi te diría que a lo mejor ni siquiera necesitas la entretela, la guata o el fieltro que yo le he puesto en este caso, porque la verdad es que yo creo que queda bastante mullidito. En mi caso, pues ya he visto que queda gordito con el fieltro, pero es más complicada hacer la vuelta esta de aquí. Bueno, y ahora por fin
vamos a colocar el cierre metálico. Tenemos que irlo metiendo por aquí. Lo podemos meter al tiempo, las dos partes, con un poquito de cuidado que no roce mucho con la tela, pero ves que entra sin ningún problema. Bueno, pues para cerrar aquí tenemos que alinear los dos extremos. Vamos a echar la tela un poquito hacia atrás para tener un poco más de margen. ¿Ves? Esta parte de aquí tenemos que hacerla que coincida y en ese punto meter la barrita metálica que nos viene con el cierre. La ponemos ahí y la vamos pasando por los tres cierres que deben estar alineados para que la barrita entre hasta el final. Y ahora hay aquí una pestañita muy chiquitina, metálica, tanto a un lado como a otro, al menos en este modelo, y con unos alicates vamos a cerrar esa pestaña para que esa barrita metálica que acabamos de meter no se nos vaya. Simplemente haciendo un poco de presión ya lo tenemos cerrado. La barrita se queda dentro y el cierre ya está instalado. Y ahora, si quieres acabarlo todavía un poquito mejor, hay quien le gusta abrirlo por aquí, así, de esta manera, y darle aquí unas cuantas puntadas. Se daría aquí una puntada escondida y el cierre quedaría completamente oculto. Con un hilo del mismo color que la tela daríamos aquí unas puntadas y no veríamos el cierre. Y por el otro lado podríamos hacer igual. Si tienes bastante holgura, cierras aquí un poquito y ya te queda mejor acabado incluso. Bueno, pues hemos cerrado por aquí con una puntada escondida. Ves que nos queda más bonito, mucho mejor acabado que con el cierre así a la vista. Así que ahora voy a cerrar esta parte de aquí y con esto ya habríamos terminado. Las medidas para hacer este monedero pequeño, que el procedimiento es exactamente igual que la funda para gafas, te las voy a dejar, como te he dicho al principio del vídeo, en un post a mi blog debajo en la casilla de información. Si quieres hacerlo aún más sencillo, te puedes saltar la parte del forro. Como ves, este va sin forrar, con lo cual aún tardarías un poquito menos en hacerlo. Se hace rapidísimo y es igual de práctico. En el caso de las gafas, el forro y el relleno era importante, sobre todo para que le diera un poco de consistencia y también para que protegiera los cristales de las gafas. Pero en el caso del monedero yo creo que no lo necesitas. Si te ha gustado este tutorial, dale a me gusta y no te olvides de compartirlo en tus redes sociales para que llegue a mucha más gente. Puedes seguir todos mis proyectos por Facebook, Twitter o Instagram en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.